The engine is starting up. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Juárez, especialista en email marketing ya desde hace algunos años, 8 o 10 años aproximadamente. Y el día de hoy les voy a hablar de cómo llevar su estrategia de email marketing a un siguiente nivel a través de la optimización de automatizaciones, a través de datos y a través del testeo. Como les platicaba, llevo 8 años de experiencia en estrategias de automatización. He tenido la fortuna de trabajar con diferentes marcas líderes en México y Latinoamérica. He trabajado en agencias de email marketing, en empresas de B2B y en empresas B2C. He utilizado diferentes herramientas como lo es Eloqua, Salesforce, HubSpot, Mailchimp y Marketo. Y por último, pues colaboré en el libro Líbranos de todo spam que pueden encontrar en Amazon y donde te habla de las bases del email marketing. Y bueno, pues como les comentaba al principio, compartiré algunas estrategias para que ustedes puedan llevar su, su email marketing a otro nivel y al final, pues para que puedan llevarse algunas prácticas de lo que pueden empezar a implementar si es que aún no lo han hecho. En este tiempo que he trabajado con campañas de email, sin duda, si no tenemos una base de datos, pues no tenemos nada. La base de datos es la materia prima de todas nuestras campañas de email marketing. Y aquí lo divido en tres puntos importantes. Primero es tener la validación y el opt-in. Si no tenemos esto, pues ni siquiera tenemos información correcta y ni siquiera tenemos el permiso del usuario para para poderle hacer llegar información. Entonces, es súper importante tener una base validada que va a potenciar nuestro performance y pues además vamos a poder abrir este canal de comunicación con nuestra audiencia. Segundo, la hipersegmentación y el contenido dinámico. Ya hoy en día, más allá de escribirles dirigirnos a las personas por su nombre, y esto va más allá de qué tanto los conocemos. Entonces, esto es súper clave para que sea el contenido aún más relevante. Y por último, el tema de la actualización de datos. Pues si podemos tener una base de datos ya validada, ya, a ver, ya tenemos el permiso para mandarles información, ya estamos a lo mejor enviando personalización y contenido dirigido, pero si con el tiempo nuestras bases de datos quedan rezagadas, quedan olvidadas, pues perdemos el contacto al final de nuestros usuarios. Entonces aquí es importante integrar reglas para remover contactos inactivos que tengan soft o hard bounces para saber cómo manejar cada uno y súper importante pues para mantener la entregabilidad de nuestras campañas. Bueno, está de más de mencionar que la compra de base de datos pues no es la mejor manera de hacer email marketing. Para aquellos que ya han usado este tipo de estrategias creyendo que teniendo volumen puede ser aún más efectivo, pues al momento de ver los resultados pues puede ser que no sea lo que se espera. Ahora, estas preguntas clave se me hicieron súper importantes para ayudarte a segmentar, a saber cómo segmentar y cómo personalizar tus emails de manera estratégica. Como les comentaba, ya solamente sabiendo el nombre de la persona ya no es suficiente. Necesitamos información que realmente impacte. Entonces, algunas preguntas que te puedes empezar a hacer es conocer tus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de tu campaña? ¿Qué es lo que quieres segmentar? ¿Cuáles son las métricas que van a medir este éxito? Puede ser la tasa de apertura, la tasa de clics, las conversiones, depende de lo que estés buscando, el uso del producto también, entre otros. Eh, Luego aquí abajo pongo uno que dice contactos y datos. ¿Qué datos tienes disponibles hoy? ¿Cuál es la data con la que cuentas hoy? Y, o si no tienes datos, ¿qué datos te hacen falta y cómo los puedes obtener? Después sigue el comportamiento.
cómo interactúan con tus correos. A lo mejor tú aquí empiezas a ver como algunos patrones de apertura, de clics de navegación y eso te da ideas para saber, ok, puedo empezar a segmentar y puedo llevarlos a otro nivel de engagement o puedo llevarlos a donde tú quieras, pero ya teniendo esta información de base. Otro puede ser el ciclo de vida. ¿En qué etapa del funnel está nuestra audiencia? ¿Cuándo fue la última vez que interactuaron? ¿Necesitas una campaña de activación o de reactivación? Eso también sería súper importante porque te da un punto de partida para saber qué es lo que quieres hacer. Después tenemos el valor y riesgo. ¿Qué contactos aportan mayor valor? Ya sea por el ciclo de vida, por sus recurrencias, si son embajadores, etcétera. ¿Quiénes representan un riesgo, ¿no? A largo plazo, si son contactos que están inactivos, bueno, pues aquí como que ya hay una red flag, pero bien lo podemos revertir sabiendo cómo llevar a cabo una campaña para activar a estos contactos. Hay segmentos que conviene excluir para proteger la reputación. Existen segmentos en riesgo de fatiga por la frecuencia de envíos. Aquí es súper importante mencionar, saber a quién sí les vamos a mandar nuestras campañas, pero también, y aún más importante, a quiénes no les vamos a mandar las campañas. Eso debe de estar como súper claro, en este caso por el tema del fatigue analysis, en donde a veces tanta frecuencia y tantos correos que mandamos a ciertos usuarios, pues nos pueden generar desuscripciones y estas no es la mejor experiencia al final de cuentas. Y bueno, por último, bueno, creo que ya recorrimos todos. Y bueno, al final pongo una nota, lo que les comentaba al principio, el contenido dinámico personalizado en tiempo real es el verdadero diferenciador, pero pues necesitamos información estratégica y bien organizada. Ahora, aquí les pongo algunos, digamos, como algunos retos de campañas de las campañas automatizadas como más comunes. ¿Cuáles son los datos relevantes que hay que voltear a ver en caso de que se encuentren en esta situación? ¿Y cuáles son algunas recomendaciones? ¿Qué cosas pueden hacer o qué cosas pueden implementar? Entonces, primero, nos vamos por lo más común, que es una tasa de apertura baja, ¿no? Que le está pegando directamente a nuestro open rate. ¿Qué es importante aquí revisar? Pues primero revisar el historial de aperturas que has tenido en el pasado con estas campañas. También pienso que es importante checar el benchmark de la industria en la que pertenezcas para que puedas hacer una comparativa también. Y bueno, checar tasas previas, horarios de apertura, segmentación demográfica, etcétera. Ahora, ¿qué puedes empezar a implementar? Eh, lo más importante aquí es que ya tenemos un tema, entonces podemos empezar a crear hipótesis creando pruebas A/B de asuntos y pre-headers, ¿no? Creo que esto es lo más común, creo que esto es lo más fácil, en donde pues puedas poner a prueba varios asuntos con diferentes objetivos y ver cuál puede funcionar mejor. Con esto también puedes hacer pruebas con STO del Send Time Optimization, que le ofrecen de algunas herramientas para saber cuándo es el mejor momento para enviar según cada usuario y aquí puedes encontrar como una combinación también más efectiva para poder subir tu open rate. Y el tema de un lenguaje personalizado, algo que le haga sentido al usuario de por qué va a abrir tu correo electrónico, ¿no? Los emojis ya hemos visto que algunos los han usado, unos a lo mejor no van con su marca y está, ok, es muy respetable eso. Entonces pueden usarlo estratégicamente para destacar también en la bandeja de entrada y siempre manteniendo la coherencia con tu marca. Ahora, el tema de la entregabilidad. Ya que sean correos no entregados, bueno, pues aquí directamente nos lleva a revisar nuestros hard y los soft bounces, ver la validación de nuestra base de datos y cómo está nuestra base de datos hoy. Entonces, aquí lo que proponemos es implementar procesos automáticos de limpieza y validación para quitar a estos correos que no nos van a funcionar y que nunca vamos a llegar a ellos y además de que nos están generando baja entregabilidad y por ende nos puede pegar en nuestra reputación. El tema del doble opt-in, también para asegurar que los usuarios interesados estén en nuestra lista y esto nos va a ayudar a reducir las quejas y los rebotes. Y bueno, pues monitorear la entregabilidad y reputación de nuestros dominios y si tenemos dudas, pues digamos más técnicas, contactar a nuestro equipo técnico para que nos pueda apoyar con esto.
Y bueno, el tema de la campaña de actualización de datos, que de hecho tengo algunos ejemplos después de esta diapositiva para que podamos ver casos reales en donde vean ustedes como ideas de cómo pueden implementarlo. Ahora, el tema de la saturación o fatiga del usuario, el fatigue análisis. Aquí es súper importante revisar la frecuencia porque puedes tener segmentadas a tus bases de datos, pero a lo mejor hay usuarios que caen en todas tus canastas de segmentación. Entonces es súper importante cuidar la frecuencia de envíos de comunicación que tiene cada usuario, configurando reglas que te impidan excesivamente mandarles, por ejemplo, dos cada semana o dependiendo sí, dependiendo, digamos, el calendario que tú tengas de qué tanta información mandas, pues ahí puedes partir de qué reglas de frecuencia va a tener. Eh, también darles la opción a los usuarios para que ellos puedan elegir la frecuencia y los emails que ellos quieran recibir. Eh, a veces creemos que si les enviamos más va a ser valioso para ellos y pues puede que no. También integrar pausas de comunicación puede ser algo estratégicamente eh, que les pueda beneficiar para que después reactivemos a estos usuarios. Y bueno, pues hay herramientas de fatigue análisis que algunas herramientas como el Loqual lo tienen y que pues puedes como hacer uso de ellas para excluir a estos segmentos. Ahora, aquí algunos ejemplos de el lenguaje personalizado. Me di la tarea de buscarlos en mi bandeja de entrada que tengo muchísimos correos y dije, seguro voy a encontrar aquí algún ejemplo que les pueda mostrar. Y en este caso, si pueden ver el correo de Vineo, dice, hola chula, próximamente se aplicará un cambio, ¿no? Entonces, realmente ya no me dicen hola Alejandra, hola Ale, sino en algún punto, en algún momento me preguntaron a lo mejor cómo te gustaría que te dijeran y es a lo mejor una manera como me dice mi abuelita y es como la forma en la que yo lo veo muy cercano. Entonces, es una manera de tener un contacto y una comunicación más directa conmigo, más allá y diferenciándose de lo coloquial y de lo común. Tenemos también este correo, este de que era sí, esto de alguna manera, este es como el doble opt-in y aunque mucha gente estará de acuerdo, otras personas puede que sí, otras puede que no, sabemos que puede reducir el volumen inicial de tu base de datos, pero esto en el futuro va a garantizar una base de mayor calidad, mayor engagement, mayor conexión de las métricas que hablamos anteriormente. Y bueno, este es un ejemplo de mi bandeja de entrada en donde encontré algunos correos que tienen emojis. Entonces, bueno, que al final de cuentas es su decisión, ustedes lo pueden probar. No hay como una regla absoluta que aplique para todos, pero bueno, creo que esto es algo que ya muchos lo han intentado y si no lo han intentado, pues pueden empezar a jugar con algo que resuene con su marca. El tema de actualización de datos. Justo aquí les propongo algunas estrategias de actualización, ¿no? Uno que es de manera proactiva, en donde se envían emails periódicos confirmando o actualizando sus datos. Después el Progressive Profiling, en donde recolectamos información gradualmente en lugar de solicitar todo de una vez. Entonces, por ejemplo, si alguien va a descargar un ebook, a lo mejor le pido su mail y le pido de dónde es o de qué ciudad es, pero no todo a lo mejor de un jalón, por así decirlo, o todo de una vez, porque a lo mejor la gente no va a llenar formularios tan largos, ¿vale? Incentivos por actualización, como en este caso vemos que esta escuela está dando un 50% en sus cursos como agradecimiento por actualizar sus datos. Entonces, esto también es un incentivo para que las personas puedan llevar a cabo la actualización de sus datos. Y por último, bueno, usar la actividad del sitio web para ver cómo pueden actualizar sus preferencias, ¿vale? Aquí tengo ahora algunos retos, pero más enfocado en cómo optimizar las campañas, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el tema de que no estamos segmentando adecuadamente, aún con las preguntas que ya les mandé, algo no está funcionando. Los datos relevantes que pueden voltear a ver aquí es ver sus datos demográficos, su información está actualizada, está bien mapeado cada información con la de cada usuario.
Y bueno, aquí la recomendación sería usar datos en tiempo real para actualizar los segmentos automáticamente. Ujú. O sea, si alguien, por ejemplo, estos son muy sencillos, como una apertura, un clic o una compra, bueno, esto sabemos que puede triggerar algún correo que sea como más afín al comportamiento del usuario. El otro puede ser un puntaje de leads si la persona cumplió ciertas acciones. Esto lo convierte en qué, ¿vale? O sea, pues, que después de cumplir estos 5 puntos, se convierte en qué tipo de usuario, en qué tipo de lead, y es en sí cómo vamos a determinar y personalizar su comportamiento. Y crear segmentos basados en eventos específicos, como las campañas de cumpleaños, como si está inactivo, ¿no? O por ejemplo, el de que no has venido en tanto tiempo, te extrañamos, y es ahí, esta información es la que nos ayuda a generar los mensajes adecuados para cada audiencia y para ser más relevantes. Otro reto han sido los flujos demasiado complejos, y la verdad es que yo he estado yo he estado en este lugar en donde a veces hacer los flujos tan complicados tiene sus dos vertientes. Por un lado, para el que los crea, porque a veces es complicado leerlos, y después, pues para el usuario. Si nosotros no lo entendemos, bueno, pues para el usuario a lo mejor puede también llegar a ser complejo llegar a donde queremos. Entonces, aquí mi recomendación sería simplificar los flujos, ¿no? Para el creador es muchísimo mejor crear diferentes flujos y después como conectarlos entre sí, a crear un flujo gigante en donde después nadie entiende qué es lo que está sucediendo. Aquí la recomendación es usar diagramas o mapas visuales para revisar como la lógica. Entonces existen muchas herramientas en donde ustedes pueden mapear sus flujos, y es muchísimo más fácil poder detectar si hay algo que no va con la lógica que ustedes esperan. Y bueno, por último, usar el heat map o mapas de calor, y pues, también analizar en qué momento, en qué punto la gente ya está abandonando nuestros correos. Entonces, ahí es como un punto de partida para saber cómo podemos optimizar, o vemos a lo mejor ese correo no está funcionando, lo cambiamos. Esto en lugar de ser un mail puede ser un banner, ¿no? Eso te da como pie pues, a empezar a probar otras cosas. Y el tercero es contenido poco relevante o genérico, que le pega a nuestra tasa de click-through rate y conversión. Entonces, aquí sería, los datos más relevantes sería pues el click-through rate por contenido, qué está sucediendo con nuestros CTAs, eh, por qué no estamos llegando a las tasas que nosotros queremos. Entonces aquí la sugerencia es utilizar contenido dinámico y personalizado según el perfil del usuario, ¿no? Por producto, recomendación, por su historial. También importantísimo incorporar storytelling para poder conectar con la audiencia, y yo creo que es súper importante humanizar esta comunicación, así como el ejemplo que yo les decía hace un momento de chula, ¿no? Es una manera diferente de que tengan un approach pues, con el usuario. Y por último, pues hacer encuestas, ajustar contenido, preguntarle a las personas, oye, ¿te sigue gustando esta información? Oye, valida tus preferencias, ¿vale? Y bueno, aquí pongo algunos ejemplos. Tengo este de contenido de storytelling de Nescafé Dolce Gusto, en donde ponen tu taza, dice más de ti de lo que tú crees. Entonces ya no es solo el vender por vender, sino ya están tratando de tener una comunicación diferente. Sí, tal cual como lo pongo aquí, transforma datos fríos en narrativas que generan conexión emocional e te impulsen a la acción. Ahora, contenido por comportamiento. Yo compré una cámara hace ya tiempo, este correo de hecho es un poco viejito, pero aquí me están proponiendo un lente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tienes la data que te va a dar el punto de partida para saber qué información puedes enviar. Y esto es como una venta de upsell, cross-sell, y también esto nos puede dar muchísimo pie para poder generar conversiones. Este de feliz cumpleaños, y este de te extrañamos porque decía no te hemos visto en 11 meses, te extrañamos, regresa con nosotros. Entonces ya tenemos un dato que nos está que nos está ayudando a enviar el mensaje adecuado. Ujú. Y por último, esta campaña en la que participé, esta campaña fue segmentada por usuarios que preferían las bebidas de Starbucks y habían realizado compras en los últimos meses.
Entonces, esta campaña nos generó un click-through rate alrededor del 6%, cuando el de la industria estaba alrededor del 3%. Entonces, la verdad, este mensaje fue muy conciso, muy preciso, y fue un win para los creadores de los que creamos esta campaña. Y bueno, este es un ejemplo de cómo visualizar los flujos. Este es un caso real. Lo que les comentaba, es súper importante tenerlo de una manera visual. Esto fue hecho en Figma, pero existe Miro, existe Lucidchart, existen otras herramientas para poderlo trabajar. Y aquí puedes ver los puntos de decisión, ¿no? ¿Qué pasa si alguien lo abre? ¿Qué pasa si alguien no lo abre? ¿A dónde me va llevando esta comunicación? Y esto también nos ayuda a optimizarlo, a poder saber en dónde poder meter pausas, a dónde poderlo prolongar, en dónde a lo mejor necesitamos meter un mail, en dónde a lo mejor podemos meter, está muy pegado en el tiempo, a lo mejor hay que esperarnos una semana más, etcétera. Entonces tenemos como el big picture de lo que está pasando en este caso del onboarding y que nos ayuda a, pues, a trabajarlo de mejor manera, de una manera más limpia, yo diría también. Este es el ejemplo de una prueba A/B test. Bueno, es un A/B test de un call to action, en donde aquí se probó el mismo correo, pero en uno en formato GIF y otro en formato estático, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la verdad, el correo que se llevó los clics literal por arriba del promedio fue el que tenía el GIF. Entonces, este es un ejemplo de cosas que ustedes también pueden implementar, lo que se les pueda ocurrir y siempre medirlo porque si no, pues no sabemos qué nos está funcionando. Y también, y bueno, por último, en cuanto a temas y retos, está la recuperación de leads, ¿no? Aquí les digo, no los dejen escapar. ¿Qué podemos hacer para no perderlos? Entonces, si están ustedes en esta etapa, pues checar en dónde están las tasas de abandono más frecuentes, en qué correo se les está cayendo el lead, cómo se están comportando con los correos, hay clics, hay aperturas. Entonces, aquí algunas recomendaciones son añadir triggers específicos que activen estos correos de recuperación, ¿no? Como pues el carrito abandonado o es algún recordatorio personalizado donde a lo mejor hay un tema de renovación o dependiendo en la industria, dependiendo en lo que se encuentren. Ofrecer los incentivos o promociones personalizados para recuperar leads que están a punto de perderse e identificar las etapas con mayor caída. El siguiente es la falta de análisis y de optimización. Entonces necesitamos saber, conocer nuestros históricos, necesitamos conocer qué test ya hemos hecho en el pasado y es súper importante medirlo, tener dashboards personalizados que nos ayuden a monitorearlo en tiempo real, ¿no? Cómo están nuestras aperturas, cómo está nuestro CTR, establecer puntos periódicos de revisión, ¿no? Porque cuando empiezas a crear un flujo y después te olvidas porque a lo mejor ya empezaste a crear otro, pues ese flujo también necesita nuestra atención. Entonces, además de crearlo de manera visual, yo les diría hacer un directorio de flujos, cuál es la razón de ser de este flujo y a qué audiencia va dirigido. Esto nos ayuda como al monitoreo y a que no lo dejemos como en el olvido. Y bueno, por último, la tasa de bajas. Aquí es súper importante. Yo hasta metería aquí el tema de la frecuencia. Ajá, puede ser segmentar también las listas para revisar por qué la gente se está desuscribiendo de los correos. Si ya se desuscribieron, pues pedirles feedback, ¿no? Eso es súper importante porque creo que todos deberíamos estar abiertos como a mejorar, a saber, ok, qué no estoy haciendo bien, pero si no les preguntamos, pues no vamos a poder saberlo. Y revisar la secuencia de tus correos y saber si es a partir de un mail en donde se están dando de baja. Aquí les puse algunos ejemplos. Contenido de recuperación de leads, por ejemplo, los emails deben de ser como pues, realmente más persuasivos, deben de ofrecer como algún valor incremental, como en este caso están ofreciendo un 15 off, y con el código checkout, porque pues ahí yo dejé un carrito y me estaban dando un 15% para rescatarlo, para regresar, ¿no? Y pues este otro también es como un ejemplo de Bath and Body Works, que es de que te damos 200 pesos, te extrañamos, regresa con nosotros. Entonces, pues de alguna manera es como recuperar a los usuarios. Y este caso me gustó mucho porque en Starbucks, cuando tú te das de baja, te preguntan, ok,
nos queremos, o sea, si está bien que te quieres dar de baja, está bien, pero dinos por qué quieres dejar de recibir nuestros correos. Y viene aquí con un combo de opciones que te dicen frecuencia de mensajes, tienes otra cuenta de correo, cambio de gustos, no me interesa u otro. Entonces, esto está buenísimo porque les da un punto de partida a ellos y saber qué hacer, pero la gente ya los está ayudando a darles esta información. Y otro ejemplo que encontré fue este de Content Marketing Institute, que en lugar de poner darse de baja, ponen actualizar preferencias, ¿no? No te están invitando a que te des de baja, sino a que actualices tus preferencias. Y ese es un pequeño formulario en donde tú guardas tus preferencias, o bien también si quieres darte de baja, pero bueno, no está en la primera opción al menos. Y bueno, esos fueron los temas más relevantes en cuanto a los retos que a los que yo me he enfrentado y es algo que también se los quería compartir. Y otro punto es cuándo hacer A/B testing. Y me ha pasado que muchas veces es por usar la herramienta o por testear, pero cada parte, o sea, cada test es parte de un problema o de alguna sospecha que hemos detectado en nuestros KPIs. Entonces, si nuestra tasa de clics está baja, ok, vamos a plantear una hipótesis y ver cómo cambiamos el CTA, le vamos a cambiar el copy, le vamos a cambiar el formato, etcétera. Pero ya partimos de algo. Es súper importante cuál es el objetivo, qué sospechamos, qué no nos está funcionando y cómo vamos a comprobar si nuestra hipótesis es real o no. Algunos elementos clave que yo sugiero para poder testear, de entrada yo les diría que es testear un elemento a la vez. A veces queremos hacer muchísimos tests, pero pues no vamos a ver cuál es el que realmente nos funcionó. Entonces, los elementos clave, pues yo te diría que es el copy, ¿no? El tema del color, el diseño, el tema de la ubicación también del CTA en donde lo vas a poner, el tema del factor tiempo, como les comentaba, utilizando el STO, subjects, imágenes, videos, formatos, GIFs, prueben y al final creo que no hay una regla absoluta que funcione para todos y creo que la mejor manera de concluir alguna hipótesis es pues testeando. Sí. Y bueno, algunas mejores prácticas que les recomiendo para la optimización de sus flujos. Primero es poner alertas en diferentes acciones de sus correos para que reciban noticias y puedan actuar a tiempo y no sea demasiado tarde si es que algo no está funcionando de la manera que ustedes lo esperan. Esto les ayuda a revisar periódicamente los flujos. Yo en lo personal, bueno, creo que es como una buena práctica, es crear listas, saber cuántas personas cayeron en ese flujo y va con el pronóstico de la gente que debería de estar cayendo y si no, qué es lo que está pasando y eso nos da pie a revisar y analizar nuestros flujos. Agregar usuarios de prueba, ¿no? Pueden crear un usuario ustedes mismos, sembrarse en la base de datos y ver cómo de alguna manera va funcionando durante todo su proceso. Ver las métricas de los correos con muestras representativas para determinar si hay que hacer algún ajuste. Documenta lo que funcione. Esto es súper importante. Si ya hicieron un A/B test y les funcionó, documenten lo que hicieron, cómo lo probaron y esto lo pueden replicar en futuras campañas. Conecten con objetivos de negocio. Más allá de las métricas de mail, es más importante saber si hubo aperturas y si hubo clics, pero a lo mejor no están usando mi producto o no están cumpliéndolo con el objetivo, pues entonces aquí hay algo que revisar, que al final de cuentas son las métricas de negocio las que también nos complementan. Analiza semanalmente patrones y tendencias, actualiza segmentos y reglas de automatización si es necesario. Realiza cada año pues regularmente una limpieza profunda de la base. Diseña flujos sin complicaciones. Como les comentaba, es súper importante mantenerlos legibles, adaptables, enfocados a las métricas y mejor aún que nosotros los entendemos y que finalmente el usuario pueda llegar al objetivo al que lo queremos llevar. Y aquí son perdón, algunas tácticas que pueden empezar a implementar hoy. Entonces, yo les sugeriría, implementen segmentación por engagement. Creen grupos básicos basados en el nivel de interacción, si es bajo, medio, alto, y personalicen la frecuencia y contenido para cada uno. Dos, establezcan campañas de reactivación. Identifica usuarios inactivos a lo mejor en los últimos 3 meses y crea una serie de 3 emails para recuperarlos con ofertas exclusivas. No esperar a que ya sean inactivos un año, sino a lo mejor es un buen momento para reactivarlos.
Tres, automatiza emails basados en el carrito abandonado. Configura recordatorios basados en sus búsquedas frecuentes o en los productos vistos últimamente o complementando con alguno de los productos que ya hayan hecho en el pasado. Cuatro, personaliza según comportamiento reciente. Ajusta el contenido dinámico basado en sus últimas interacciones, según lo que visitó en su página, en tu página web o en tu app. Implementa pruebas A/B automáticas, configúralas para pues, poder mejorar tus asuntos, tus CTAs, la frecuencia, ¿va? Y esto aplicando de manera automática al ganador. Y otra puede ser, bueno, crea una serie de onboarding personalizada. Ya una vez que alguien compra tu producto, ¿cuál quieres que sea su experiencia o cuál quieres que sea ese flujo de bienvenida sí, en los primeros emails que va a recibir de tu lado? Y por último, esta frase de me gusta porque se las voy a leer. Dice, la automatización debe de ir acompañada de contenido atractivo y mensajes ajustados al tono y necesidades del usuario. La parte técnica nos permite escalar, pero la creatividad mantiene la conexión. Y con esto cierro. Gracias a todos por su atención. Si tienen alguna pregunta, aquí está mi LinkedIn y bueno, pueden contactarme por ese medio. Muchas gracias.